Acá estoy recibiendo a Susana Mangana, columna internacional con el título Biden se acerca a la Casa Blanca en reñida elección. Susana, bienvenida. Muchas gracias, Martín. Tenemos realmente unas horas clave, pero realmente es de infarto lo que está pasando, ¿no? Porque es realmente y literalmente voto a voto que están luchando en algunos estados. Entonces habrá que ver qué pasa, pero creo que más allá de eso está muy cerca de esa Casa Blanca de alcanzar los 270 votos electorales. Recordemos que esa compleja arquitectura electoral que tiene Estados Unidos resulta para nuestros ojos a veces injusta, porque en algunos estados, como en el caso de Pensilvania, que cuenta por 20 votos electorales, justamente el que gane, así sea por una pequeña diferencia en ese estado, se lleva todos los votos electorales de ese estado, que serían 20. No es proporcional. No es proporcional, exactamente, y eso hay que explicárselo muy bien a la audiencia, una vez más, por más que se repite en cada elección. Pero yo creo que aquí hay unas sorpresas interesantes. La primera vez en 2016, cuando ganó la elección Trump, todo el mundo quedó como estupefacto pensando, este outsider, ¿con qué los ha encandilado? ¿Con qué los ha seducido? Pero ahora en la segunda vuelta, la segunda vez para su reelección, ya se lo conoce. Y sin embargo ahí tenemos que ser bastante categóricos. Trump sigue dominando en la América profunda, en aquellos estados que son rurales, en aquellos estados donde hay granjeros, lo que llaman los cuellos rojos, pero también en el cinturón de óxido, donde encontramos a la clase media obrera, trabajadora, sobre todo blancos, sin estudios universitarios. Fábricas cerradas, desempleo. Fábricas cerradas, en una postindustrialización con desempleo, en un momento de pandemia muy mal gestionada. Bueno, ahí justamente sigue dominando Trump. Pero no solo eso es una sorpresa, sino que también el 32% de los hispanos, de los latinos habilitados para votar, han votado por Trump. ¿Y por qué es eso? Bueno, claramente en la Florida sabemos que el voto de los exiliados cubanos por lo general tiende a ser republicano, y en otros estados está bastante más fragmentado, pero los hispanos en general son votantes demócratas. Pero aquí tenemos que sumar ahora también a los exiliados venezolanos, pero también a aquellos que, siendo hispanos, ya llegaron, y en España solemos decirle, besaron el santo, es decir, ya cumplieron con su meta, con su sueño migratorio, y ahora no quieren que sigan llegando inmigrantes que de alguna manera, y esto es difícil de explicar, pero en pocos segundos quiero graficarlo. Yo ya llegué, a mí me costó mucho llegar donde estoy. ¿Por qué tengo que dejar entrar a otros que vienen de México, de Guatemala, de Honduras y que van a competir con el trabajo de mis hijos? En informes internacionales, uno por ejemplo de Televisión Española, una persona hacía exactamente ese razonamiento casi con las mismas palabras. Claro, es que yo no lo veo, por lo general, en análisis más fríos de las estadísticas no se suele tener en cuenta este análisis, y sin embargo es lo que, por ejemplo, pesó y mucho cuando se incitó al miedo al inmigrante, por ejemplo, con la campaña a favor del Brexit, y ahí tenemos el resultado. Muchos inmigrantes de larga data en Reino Unido votaron a favor del Brexit, y para nuestra lógica no es comprensible. Por tanto, yo creo que tenemos que entender que, por ejemplo, también se dijo que a Trump no lo iban a votar las mujeres, y sin embargo ganó un punto respecto de lo que fue la votación en el 2016. No es mayoritario a nivel de las mujeres, pero creció. Pero creció, exactamente, y esa es otra sorpresa. Entonces, ¿cómo a pesar de ser racista, xenófobo, se lo tilda de misógino, de violento, de hacer ostentación de su incultura, de su ignorancia, de manejar un país, el más importante del mundo? Por algo estamos todos pendientes hoy en el mundo, ¿verdad? No solo aquí, sino también en Europa, en Asia, de lo que ocurre en esta elección, a golpe de tuit, y sin embargo vuelve a ser casi reelecto. O sea, es una elección muy reñida, pero no es un voto el que estamos viendo de castigo a Trump, sino que realmente es a favor de Trump. Por eso es que él se atreve a impugnar o quiere impugnar por fraude electoral estas elecciones, y no quiere que se cuenten los votos por correo. ¿Por qué? Porque por alguna razón extraña que no lo he logrado encontrar, ningún sociólogo me lo ha explicado todavía, por escrito al menos, por qué los demócratas tienden a ir mucho más hacia el voto por correo que los republicanos, que prefieren ir y depositar su voto en la urna. Entonces, esto ya lo anunció el senador demócrata Bernie Sanders, que podría ocurrir, ¿verdad?, que a la hora de contar los votos, si bien Trump podía ganar en un estado, después con el conteo de esos votos, como está pasando ahora con los 550.000 votos restantes que faltan por contar en Pensilvania, bien pudiera ser que finalmente pierda ese estado. Claro, voto por correo modifica la tendencia inicial que se da cuando se cuentan los primeros votos, que son los presenciales. De eso se agarra Trump para decir, acá pasa algo raro.
de raro. eso se agarra, porque se cuentan primero los presenciales y luego se van abriendo los por correo, ¿verdad? Los enviados por correo. Entonces, es verdad que se acerca y prácticamente ya podemos dar por ganador a Biden, pero todavía tenemos que decir a ver qué pasa por esa ingeniería electoral que tienen injusta, si se quiere, no proporcional de Estados Unidos, que se heredaba desde una etapa muy anterior, desde la etapa de la esclavitud. Ya pasaremos al análisis del voto de Biden, por supuesto, que es quien parece estar muy cerca de ser el próximo presidente de Estados Unidos, pero abro un pequeño paréntesis. No solo la ingeniería electoral o el sistema de elección tiene esas peculiaridades, sino que también la autonomía que tiene cada estado para contar los votos a su manera y en plazos distintos, colabora con esta confusión que claramente es abono para la tierra que está preparando Trump de protestar la elección. Claro. ¿No? Ahí tenemos también las protestas masivas en la calle, aquellos que son favorables a que gane la reelección Trump, pero me gustaría seguir apuntando esto porque creo que no se percibe lo suficiente desde afuera. Es una sociedad muy conservadora la norteamericana, es un país con estados muy disímiles, muy diferentes. ¿Dónde gana Biden? En las costas de los litorales, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pero en el centro, en el norte y al sur, gana Trump. Hay otro corte, ¿no? Es el de la cantidad de población de las localidades. Exactamente. A más población Biden, a menos población Trump. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que comprender también que ese voto hispano, no necesariamente anticastrista o antichavista, también va a favor de Trump porque son parte de esa clase media trabajadora, sin estudios universitarios. No necesariamente todos han tenido que pasar por la universidad. Es decir, se derrama ese voto del blanco anglosajón, por tanto, no demasiado preparado, lo que se llama el hillbilly, muchas veces en un término un tanto despectivo, como una persona un poco bruta, un poco ruda o primitiva. Bueno, eso también se ha desbordado hacia esa clase media hispana que lo que vota es con el bolsillo, pensando en su economía. Y ahí tenemos a un presidente Trump que ha hecho las cosas relativamente bien en cuanto a la economía. ¿Qué ha tenido en cuenta el votante estadounidense en esta elección? Primero que nada, la desigualdad racial. Obviamente que las masivas protestas antirracistas de todo el verano estadounidense han hecho mella en la campaña electoral y le han restado votos a Trump, pero no de la manera que se pensaba. Fíjate que la gente está pensando en su economía, en cómo este hombre ha devuelto grandeza, como decía él, a Estados Unidos, ha devuelto empleo, ha remodificado, ha reorganizado algunos acuerdos internacionales, recordemos el ex-NAFTA, por ejemplo, con Canadá o con México, con lo cual todo esto es lo que está teniendo en cuenta el votante por estas horas de Estados Unidos, que vuelve a votar por un Trump al que consideran un hombre fuerte. ¿Cuáles son las cualidades de Biden entonces? ¿Por qué lo han votado en otros estados? Porque se lo ve un hombre más cercano a la gente, quizás más llano, más campechano, pero sobre todo porque sería más sensato que Trump para poder unificar al país. Estados Unidos está muy fuertemente fragmentado y polarizada ahora la sociedad y él se ha mostrado en la campaña como el único capaz de poder aunar ese proyecto estadounidense otra vez de la gran América unida, ¿verdad? El sueño americano, y es parte digamos, del caudal de votos que se está llevando Biden, que entre otras cosas ha encandilado mucho más que Trump a los jóvenes en el sector de los 18 a los 25 años han votado masivamente por Biden. Pero yo me pregunto, un hombre bastante mayor para la política, sobre todo estadounidense, no si fuera el caso, por ejemplo, de Uruguay, otros países en la región, pero sí para Estados Unidos, ¿va a poder realmente encandilar a ese sector del electorado por mucho tiempo? ¿Va a poder modernizar Norteamérica como quiere ese sector joven? Y ahí tenemos la otra pata, ¿no? Los demócratas sí que tienen ya han concretado un giro histórico en el Senado del país. ¿Por qué? Pues porque hay personas hoy que están defendiendo su banca en el Senado, que son musulmanas, algunas inmigrantes, como Ilhan Omar de Somalia, originalmente, pero tenemos a Rashida Tlaib, por ejemplo, palestina de origen. Tenemos a una mujer muy activa en todo lo que es la campaña antirracista, muy activista de los derechos de la población afrodescendiente, que el 12% también votó a favor de Trump, pero aquí mayoritariamente ese voto fue demócrata. Se votó, claro, a los demócratas. Ella es Cori Bush, por ejemplo, una mujer muy aguerrida, y también tenemos a otra mujer transgénero. Mucho para seguir desglosando. Cerramos por aquí hoy. Y la semana que viene te recibiremos, yo supongo que sabiendo formalmente quién es el nuevo presidente. Si es que hay nuevo presidente, que parece que sí. Hasta la próxima, Muchísimas Susana. gracias, Martín.